Hola, soy Mateo, y mi propio hermano me dijo, si no te gusta, vete tú. Ya mientras estaba de pie en la sala de mi propio apartamento, el que yo pagué con cada centavo de mi esfuerzo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Fue la humillación más grande de mi vida. Darme cuenta de que la persona que debía protegerme me veía solo como un obstáculo en su camino. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia casa? Antes de contarte cómo esa frase desató el caos que me obligó a dormir en un hotel para escapar de mi hogar. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la arrogancia de alguien se topa con un límite que nunca esperó. Todo comenzó hace un mes, cuando mi hermano mayor, Ricardo, apareció en mi puerta con sus 2 hijos, Leo y Mía, y un par de maletas. Dijo que era temporal, solo unos días mientras arreglaba una pelea con su esposa. Yo, con 25 años y recién instalado en mi primer apartamento en Brickell, un lugar por el que había trabajado sin descanso como programador, sentí el peso de la obligación familiar. Le di una copia de las llaves como un gesto de confianza, sin imaginar que estaba entregando el control de mi vida. Lo que debían ser unos días se convirtieron en una semana, y luego en un mes de tensión creciente, donde mi santuario personal se transformó lentamente en un territorio ocupado en el que yo ya no tenía voz ni voto. Desde el principio, Ricardo se instaló con la comodidad de un rey en su castillo. Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio minimalista y ordenado, se llenó de juguetes esparcidos por el suelo, platos sucios en el fregadero y un ruido constante que me impedía concentrarme. No contribuía con un solo dólar, pero las facturas de luz y agua se dispararon absurdamente. El refrigerador que yo llenaba cada fin de semana se vaciaba a una velocidad increíble. Cada vez que intentaba hablar con él sobre compartir los gastos o mantener un poco de orden, me miraba con una mezcla de sorpresa y ofensa, como si le estuviera pidiendo un favor imposible, en lugar de lo mínimo que se espera de un adulto que vive bajo el techo de otro. El sentimiento de culpa era mi compañero constante. ¿Cómo podía quejarme? Era mi hermano, el que me había enseñado a andar en bicicleta y me había defendido en la escuela. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar había un extraño que me manipulaba con nuestra historia compartida, haciéndome sentir egoísta por querer un poco de paz en el único lugar del mundo que era mío. Mi amiga Sofía era la única que lo veía con claridad. «Te está usando, Mateo», me decía por mensaje casi a diario. «Tienes que empezar a cuidarte tú». Yo leía sus palabras y sentía que tenía razón, pero la idea de una confrontación directa con Ricardo me paralizaba por completo. Fingía que todo estaba bajo control, pero por dentro me estaba ahogando. La tensión alcanzó un nuevo nivel la semana pasada. Con mucho tacto, le mostré el recibo de la electricidad, que había llegado al doble de lo normal. «Ricardo, tenemos que hablar de esto», le dije en voz baja para que los niños no escucharan. Él ni siquiera lo miró. Se rió y me dio una palmada en la espalda. «Tranquilo, hermanito. Ya lo resolveremos cuando consiga algo de trabajo», respondió, antes de cambiar de tema para preguntarme qué había para cenar. Esa noche, mientras él y sus hijos comían la comida que yo había comprado y cocinado, me sentí increíblemente solo e impotente. Era como si mis palabras rebotaran contra una pared de indiferencia y arrogancia. Su falta de respeto era tan casual que dolía más que cualquier grito. A menudo, me sentaba en el pequeño escritorio de mi habitación, intentando concentrarme en mis proyectos de codificación, pero el ruido de los dibujos animados a todo volumen y las carreras de los niños por el pasillo lo hacían imposible. Sobre el escritorio, la pila de facturas sin pagar crecía, un recordatorio físico y constante del abuso financiero al que estaba siendo sometido. Mi mirada se desviaba hacia una estantería cercana, donde había una foto de nosotros 2 de niños, sonriendo en una playa de Key Biscayne. En la foto, él me rodeaba con el brazo en un gesto protector. Verla solo aumentaba mi confusión y mi dolor. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cómo habíamos llegado a esto? El recuerdo de haberle entregado las llaves de mi apartamento se sentía ahora como una traición a mí mismo. Ese viernes en particular, salí de la oficina sintiéndome completamente agotado.
Había sido una semana de plazos imposibles y reuniones estresantes, y lo único que anhelaba era llegar a casa, pedir una pizza y ver una película en silencio. Era mi ritual para recargar energías. Mientras conducía por el tráfico de Miami, fantaseaba con el silencio bendito de mi sala de estar. Incluso le envié un mensaje a Sofía. Por fin se acabó la semana. Necesito desconectar o voy a explotar. Su respuesta fue casi profética. Ojalá puedas tener algo de paz este fin de semana. De verdad te lo mereces. No tenía idea de que en ese mismo momento, la poca paz que me quedaba estaba a punto de ser destruida de la forma más humillante posible. El viaje en ascensor hasta mi piso se sintió eterno. A medida que me acercaba a la puerta de mi apartamento, empecé a escuchar un zumbido sordo, una vibración que no reconocí. Al principio pensé que eran los vecinos, pero cuanto más me acercaba, más claro se hacía que el ruido venía de mi casa. No era solo música, era el estruendo de un bajo profundo y el murmullo de docenas de voces. Un escalofrío me recorrió la espalda. Metí la llave en la cerradura y sentí cómo la puerta vibraba contra mi mano. Un sentimiento de pavor se apoderó de mí, una certeza helada de que lo que encontraría al otro lado sería mucho peor de lo que podía imaginar. Al abrir la puerta, la escena me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mi apartamento, mi santuario de paz y orden, estaba irreconocible. Había al menos 30 extraños abarrotando mi sala, sosteniendo botellas de cerveza y hablando a gritos. Alguien había derramado una bebida en mi alfombra blanca, y un grupo de personas fumaba junto a la ventana abierta, dejando caer ceniza sobre las plantas que tanto me había costado cuidar. En el centro de todo, como el anfitrión de una fiesta a la que no había sido invitado, estaba Ricardo. Me vio, levantó su vaso en un saludo borracho y superficial, y luego se dio la vuelta para seguir su conversación. En ese instante, bajo las luces de mi propia casa y rodeado de desconocidos, nunca me había sentido más invisible y humillado. Me quedé paralizado en el umbral, con la llave todavía en la mano, sintiendo cómo el bajo de la música retumbaba en mi pecho. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar la escena. Era como ver una película de descontrol universitario, pero el set de filmación era mi sala, mi vida. Vi a Ricardo reír a carcajadas con un grupo de hombres que nunca había visto, con una botella de mi whisky preferido en la mano, el que guardaba para ocasiones especiales. Mi presencia fue tan insignificante que nadie se giró a mirarme. Era un fantasma en mi propio hogar, un espectador no deseado de la demolición de mi paz. El olor a alcohol y humo de cigarrillo llenaba el aire, asfixiándome. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me dejó sin aliento, pero mis pies estaban clavados en el suelo, incapaz de moverme o gritar. Finalmente logré dar un paso, abriéndome camino a través de la multitud que se sentía como una marea de extraños. Cada rostro que pasaba me miraba con una curiosidad vacía antes de volver a sus conversaciones. Toqué el hombro de Ricardo, y él se giró con una sonrisa borracha que se desvaneció un poco al verme. «¿Qué pasa, hermanito? Llegaste justo a tiempo para la fiesta», gritó por encima de la música. «Ricardo, ¿qué es todo esto?», que le pregunté, mi voz apenas un susurro tembloroso de ira. Él se rió, una risa hueca y condescendiente. «Relájate, Mateo. Es solo una pequeña reunión con amigos. Necesitaba despejarme». Ni una disculpa, ni una pizca de vergüenza. Para él mi casa no era más que un bar gratuito, un espacio sin dueño que podía usar a su antojo, y yo era simplemente el aguafiestas. Su desprecio se hizo aún más evidente cuando me presentó a uno de sus amigos. «Este es Mateo, mi hermanito, el dueño de este lugarcito», dijo con un tono que me reducía a un detalle sin importancia. El hombre me dio una palmada en la espalda, casi tirándome. «Buen lugar, chico. Tu hermano sí que sabe cómo divertirse», comentó antes de alejarse. La humillación me quemaba la cara. No era nuestro lugar, era mi lugar. El resultado de años de noches sin dormir, de sacrificar fines de semana y de un esfuerzo que Ricardo nunca entendería. Verlo pavonearse, aceptando elogios por algo que él no había construido, mientras yo pagaba la hipoteca y las facturas, fue como si me clavaran un cuchillo lentamente.
La injusticia era tan palpable que casi podía saborearla, amarga como la bilis. Incapaz de soportarlo más, me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, el único rincón que esperaba que siguiera siendo mío. Cerré la puerta, pero el ruido era tan ensordecedor que las paredes vibraban. Me senté en el borde de mi cama, con la cabeza entre las manos, tratando de respirar. Sentía que el apartamento se encogía a mi alrededor, que las paredes se cerraban sobre mí. Mi santuario había sido profanado y la sensación de impotencia era abrumadora. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento perdí el control de mi propia vida de una manera tan completa? La música parecía burlarse de mí. Cada golpe del bajo era un recordatorio de mi fracaso para establecer límites, de mi debilidad frente a la manipulación de mi hermano. Mi mirada se posó en el escritorio, donde la pila de facturas seguía creciendo. La del mes pasado, con los $1,500 de gastos extra que Ricardo había generado, estaba en la cima. Ahora tendría que sumar el costo de la limpieza profesional de la alfombra, la probable queja de los vecinos y quién sabe qué otros daños encontraría por la mañana. El peso financiero se sumaba al emocional, creando una carga insoportable. Era una locura. Estaba financiando mi propia destrucción, pagando para que mi hermano me faltara el respeto en mi cara. Cogí la factura, el papel temblando en mi mano. Era la prueba física, en blanco y negro, de cómo me estaba dejando usar. Era la evidencia tangible de mi propia estupidez y de su egoísmo sin límites. Justo en ese momento, la puerta de mi habitación se abrió de golpe sin que nadie llamara. Un tipo alto y desconocido se asomó, con los ojos vidriosos por el alcohol. «Oye, aquí está el baño», me preguntó arrastrando las palabras. No esperó una respuesta. Simplemente entró y cerró la puerta del baño de mi habitación. Me quedé helado. La última barrera de mi privacidad había sido derribada. Un completo extraño estaba usando mi baño personal dentro de mi cuarto, como si fuera un baño público. Esa fue la gota que derramó el vaso. La humillación ya no era solo emocional o financiera. Ahora era una invasión física en mi espacio más íntimo. En ese instante, supe que no podía pasar ni un minuto más en esa casa. Con un movimiento casi mecánico, me levanté. Agarré mi billetera, las llaves del coche y mi teléfono. Metí una computadora portátil en mi mochila, sin pensar demasiado, actuando por puro instinto de supervivencia. Salí de mi habitación y atravesé la sala de nuevo. Esta vez nadie me notó en absoluto. Era completamente invisible. Mientras caminaba hacia la puerta principal, pasé junto a Ricardo, que ahora bailaba torpemente con una chica en medio de la sala. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Le hice un gesto con la cabeza, una despedida silenciosa y llena de resignación. Él simplemente levantó su vaso, interpretando mi gesto como una señal de rendición, no como la declaración de guerra silenciosa que realmente era. Una vez en el pasillo silencioso y alfombrado del edificio, el contraste con el caos de mi apartamento fue brutal. Saqué mi teléfono y marqué el número de Sofía. Contestó al segundo tono. «Sofía», dije, y mi voz se quebró. «¿Qué pasó, Mateo? ¿Estás bien?» Le conté todo en frases entrecortadas. La fiesta, los extraños, la invasión de mi habitación, la indiferencia de Ricardo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé no hubo un «te lo dije». Solo una pregunta tranquila y firme. «¿Dónde estás?» «En el pasillo», respondí. «Bien, aléjate de ahí. Ve a un hotel. Paga lo que sea necesario. Mañana hablaremos de cómo vas a recuperar tu vida. Pero esta noche solo sal de ahí». Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Conduje sin rumbo por unos minutos, las luces de Brickell desenfocadas a través de mis lágrimas de rabia y frustración, hasta que vi un hotel. Pagué por una habitación sin siquiera mirar el precio. Al entrar en el cuarto impersonal y estéril, cerré la puerta y me apoyé en ella. El silencio era absoluto, casi doloroso. Me senté en la cama, que se sentía extrañamente grande y vacía. Estaba pagando cientos de dólares por dormir en una cama anónima, a menos de 1 milla de mi propio apartamento, del cual había sido expulsado no por la fuerza, sino por la humillación. La ironía de la situación era devastadora. Había trabajado tanto para tener mi propio lugar, solo para terminar como un refugiado en mi propia ciudad. Esa noche, en la soledad de esa habitación de hotel, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una forma nueva y dura.
Pensé en la foto de nosotros de niños, esa que estaba en mi estantería. Recordé al hermano mayor que me protegía, y por primera vez no sentí nostalgia, sino una profunda tristeza por el hombre en el que se había convertido. La culpa que me había paralizado durante semanas se evaporó, reemplazada por una claridad fría y afilada. Me di cuenta de que seguir esperando que él cambiara era inútil. El Ricardo que yo recordaba ya no existía. Solo quedaba un parásito con su cara, y yo ya no iba a ser su anfitrión. La sumisión había terminado. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente descansado, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. La rabia de la noche anterior se había transformado en una calma glacial, una determinación inquebrantable. Ya no había dudas ni vacilaciones. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a haber más discusiones, ni más súplicas, ni más recordatorios sobre las facturas. La comunicación verbal había fracasado estrepitosamente. Era hora de actuar. Mientras me duchaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. Simple, directo y definitivo. Ricardo había cruzado una línea, y no se daba cuenta de que, al hacerlo, me había empujado a mí a cruzar la mía. Después de pagar el check-out del hotel, conduje de regreso a mi edificio con una extraña sensación de calma. El sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos de Brickell, pintando la ciudad con colores vibrantes que contrastaban brutalmente con la oscuridad que sentía por dentro. Ya no había rabia, ni lágrimas, ni frustración, solo un vacío helado y una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. No estaba volviendo a casa para pelear. Estaba volviendo para ejecutar una decisión que había tomado en la soledad de esa habitación impersonal. Mientras el ascensor subía, repasé mentalmente cada paso de mi plan. No habría gritos ni reproches. La era de las palabras había terminado. Ricardo me había mostrado con acciones quién era él, y yo le iba a responder de la misma manera, con una acción final, silenciosa y definitiva. Al abrir la puerta, el olor agrio a cerveza rancia y humo me golpeó en la cara. La escena era aún peor con la luz del día. Vasos y botellas vacías cubrían cada superficie. Había manchas pegajosas en el suelo de madera y una montaña de basura desbordaba el bote de la cocina. En el sofá, Ricardo dormía roncando, con la boca abierta, ajeno a todo. Los niños estaban dormidos en mi cama, rodeados de envoltorios de dulces y migas. Verlos allí, inocentes en medio del desastre de su padre, me provocó una punzada de tristeza, pero no alteró mi resolución. Ellos eran víctimas de su irresponsabilidad, pero yo no podía seguir siendo el daño colateral. Mi hogar no podía seguir siendo el refugio para sus fracasos. Era hora de limpiar el desorden, tanto el físico como el emocional. Sin hacer ruido, comencé mi tarea. Empecé por recoger la basura, metiendo botellas, latas y restos de comida en grandes bolsas negras. Fregué los platos, limpié las superficies pegajosas y aspiré la alfombra, tratando de borrar cualquier rastro de la fiesta y de la violación que había sufrido mi espacio. No lo hacía por ellos, lo hacía por mí. Era un acto simbólico de purificación, de reclamar cada centímetro de mi apartamento. Mientras limpiaba, sentía cómo mi mente se aclaraba aún más. Cada botella que tiraba, cada mancha que borraba, era un paso más para sacar a Ricardo de mi vida. Él se había comportado como un invitado temporal que se había excedido, y yo, como el dueño de la casa, simplemente estaba preparando todo para su partida. Después de que la sala quedó impecable, me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y entré a mis cuentas bancarias y a los portales de las compañías de servicios públicos. Con una precisión quirúrgica, calculé cada dólar extra que su presencia me había costado en el último mes. El aumento en la factura de la luz, el consumo desmedido de agua, los gastos de supermercado que se habían triplicado. Sumé todo, incluyendo una estimación razonable por los daños de la noche anterior. El total era de 1.587. Imprimí el desglose detallado en una sola hoja, un documento frío y objetivo que hablaba más alto que cualquier grito. Coloqué el papel sobre la mesa de centro, justo al lado de donde él seguramente se sentaría al despertar. Era la factura final por su estancia en el Hotel Mateo. Mientras recogía algunas de sus pertenencias, esparcidas por la sala, vi su teléfono cargándose en un enchufe de la pared.
En ese preciso instante, la pantalla se iluminó con una notificación. No quise mirar, pero el nombre en la pantalla, Ana no contestar, me llamó la atención. Era su esposa. El mensaje era visible en la previsualización. Ricardo, ya basta. Te lo dije. No vuelvas a llamar hasta que le devuelvas el dinero a tu primo. Nos dejaste con deudas hasta el cuello. Los niños y yo estamos mejor sin tus mentiras. Perdiste tu casa y tu familia. La sangre se me heló. No era una simple pelea de pareja. Lo habían echado. Lo habían echado por deudas, por mentiroso, y él había venido a mi casa, no como un hermano buscando refugio, sino como un parásito buscando un nuevo huésped del que alimentarse. Ese mensaje fue la pieza que faltaba en el rompecabezas, la revelación final que borró cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera quedarme. Toda su historia era una farsa. No estaba arreglando las cosas. Estaba huyendo de las consecuencias de sus actos. Había llegado a mi puerta con una historia de víctima para manipularme, para aprovecharse de mi sentido de la obligación familiar, sabiendo perfectamente que no tenía a dónde más ir. Me sentí increíblemente estúpido, pero también extrañamente liberado. La verdad, aunque dolorosa, me había armado con una coraza de certeza. Mi decisión ya no era solo una reacción a una fiesta, era la única respuesta lógica a una traición profunda y calculada. Ahora entendía que mi hermano no era solo irresponsable, era un estafador. Con una nueva y fría determinación fui a la habitación de invitados. Saqué sus maletas del armario y empecé a empacar sus cosas de manera metódica y ordenada. Doblé sus camisas, enrollé sus pantalones y guardé sus artículos de aseo personal. Luego, con un cuidado mucho más delicado, empaqué las cosas de Leo y mía. Sus pequeños juguetes, sus libros de cuentos, su ropa, cada dinosaurio de plástico y cada vestido de princesa que guardaba en las bolsas, me recordaba que ellos eran los verdaderos perdedores en esta historia, atrapados en el caos de un padre que se negaba a crecer. Pero su tragedia no podía seguir siendo mi responsabilidad. Yo tenía que salvarme a mí mismo antes de que su naufragio me arrastrara con él. Una vez que todas las maletas y bolsas estuvieron listas, las alineé cuidadosamente junto a la puerta principal. Parecían una barricada silenciosa, una frontera que marcaba el final de una era. El apartamento estaba ahora más limpio y ordenado que nunca. El sol entraba por las ventanas, iluminando un espacio que volvía a ser mío. Miré la foto de nosotros en la estantería, los dos niños sonriendo en la playa. Por primera vez, no sentí dolor, solo una distancia infinita. Ese niño que me abrazaba en la foto estaba perdido en algún lugar dentro del hombre que roncaba en mi sofá, y yo ya no tenía la fuerza ni el deseo de ir a buscarlo. Tomé la foto y la guardé en un cajón. Era hora de dejar el pasado atrás. Le envié un mensaje a Sofía. No era una llamada de auxilio como la de la noche anterior, sino una declaración de intenciones. Ya está todo listo. Hoy se acaba. Su respuesta fue inmediata y llena de apoyo. Estoy increíblemente orgullosa de ti. No dudes. Llámame si necesitas que vaya, estaré allí en 10 minutos. Leer sus palabras me dio un último impulso de fuerza. No estaba solo en esto. Tenía a alguien que veía la situación con claridad y que validaba mi decisión. Guardé el teléfono, respiré hondo y me senté en el sillón frente al sofá donde dormía Ricardo. Crucé los brazos y esperé. El silencio en el apartamento era absoluto, cargado de una tensión casi eléctrica. Solo era cuestión de tiempo. Cerca del mediodía, Ricardo finalmente comenzó a moverse. Se quejó, se estiró y se sentó en el sofá, frotándose los ojos con una expresión de confusión. Su mirada recorrió lentamente la sala impecable, deteniéndose en las maletas alineadas junto a la puerta. Luego sus ojos se encontraron con los míos. Vio que yo estaba completamente vestido, sentado erguido, observándolo con una calma que nunca antes había visto en mí. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a un atisbo de pánico. Abrió la boca para decir algo, probablemente una broma o una excusa, pero no salió ninguna palabra. En ese silencio, supo que el juego había terminado. Supo que el hermano pequeño al que había subestimado y utilizado, finalmente había encontrado su límite. —¿Qué demonios? —murmuró Ricardo, su voz ronca y pastosa por el alcohol y el sueño. Se sentó, parpadeando contra la luz del sol que inundaba la sala.
Su mirada confundida se posó primero en el impecable orden a su alrededor, una anomalía tan evidente que pareció desorientarlo más que su propia resaca. Luego vio las maletas, alineadas como soldados junto a la puerta. Finalmente, sus ojos me encontraron a mí sentado en el sillón observándolo en silencio. La confusión en su rostro se transformó lentamente en una mueca de irritación y arrogancia. ¿Qué es esto, Mateo? ¿Una especie de broma pasivo-agresiva? ¿Limpiaste todo para hacerme sentir mal? No respondí. Dejé que el silencio se estirara, que la pregunta flotara en el aire y muriera por su propio peso ridículo. Él se levantó con dificultad, tambaleándose un poco, y caminó hacia la cocina, probablemente en busca de agua. Pasó junto a las maletas sin darles una segunda mirada, como si fueran un obstáculo insignificante en su camino. En serio, hermanito, tienes que relajarte. Fue solo una fiesta. La gente hace fiestas. Así es la vida, dijo desde la cocina, con la voz ahogada mientras bebía directamente de una botella de agua. Su capacidad para minimizar el desastre, para reescribir la historia a su conveniencia, era asombrosa. Regresó a la sala, secándose la boca con el dorso de la mano. ¿Y las maletas? ¿Te vas de viaje o algo así? Podrías haberme avisado. La total falta de conciencia de sí mismo era tan profunda que por un momento sentí lástima. Pero fue un sentimiento fugaz, ahogado por el recuerdo de la humillación de la noche anterior. Con un movimiento lento y deliberado, me incliné hacia adelante y señalé con el dedo el papel que había dejado sobre la mesa de centro. Mi voz, cuando finalmente hablé, sonó extraña para mis propios oídos. Era plana, sin emoción, desprovista de la ira o el dolor que me habían consumido. Antes de que digas cualquier otra cosa, Ricardo, quiero que leas eso. Él siguió mi dedo con la mirada y vio la hoja impresa. La tomó con una mezcla de curiosidad y desdén, como si fuera un volante de publicidad molesto. Sus ojos recorrieron las líneas, los números. El total final de 1587. Una risa seca y corta escapó de sus labios. ¿Esto es en serio? ¿Me estás cobrando por quedarme aquí? Después de todo lo que he hecho por ti a lo largo de los años. Soy tu hermano, por el amor de Dios, no un inquilino. Esa era la carta que siempre jugaba, el chantaje emocional de la hermandad, el recordatorio de una deuda imaginaria que yo supuestamente tenía con él por ser el hermano menor. Pero esta vez, sus palabras no tuvieron ningún efecto. Eran como piedras arrojadas contra un muro de acero. Lo miré fijamente, dejando que su indignación fingida se agotara. No, Ricardo, no te estoy cobrando. Te estoy mostrando el costo de tus decisiones, el costo que yo he estado pagando en silencio durante un mes. Pero ya no más. Esto no se trata del dinero y lo sabes. Me levanté, sintiendo que mis piernas estaban firmes, ancladas al suelo de mi propio apartamento. Por primera vez en semanas, no me sentía como un invitado en mi casa. Me sentía como el dueño. La dinámica de poder había cambiado y él empezaba a notarlo. Su sonrisa arrogante vaciló, reemplazada por una sombra de incertidumbre. Vio en mis ojos que algo se había roto para siempre. Mateo, estás exagerando. Fue una noche. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille y te pida perdón? Intentó sonar desafiante, pero su voz carecía de convicción. Fue entonces cuando decidí usar la verdad que había descubierto, no como un arma para herirlo, sino como un escudo para protegerme de sus futuras manipulaciones. Lo que quiero es que dejes de mentir, dije con la misma calma glacial. Anoche vi un mensaje en tu teléfono. De Ana. Sé que no fue una pelea. Sé que te echó. Y sé por qué. No viniste aquí buscando refugio temporal. Viniste buscando a tu próximo anfitrión, porque habías quemado todos los demás puentes. El color desapareció del rostro de Ricardo. Fue como ver caer una máscara. La arrogancia, la confianza, la fachada de control, todo se desvaneció en un instante, dejando al descubierto al hombre asustado y desesperado que había debajo. Se quedó boquiabierto, sin palabras. La verdad lo había desarmado por completo. Todas sus defensas se derrumbaron, porque estaban construidas sobre una base de mentiras que yo acababa de demoler con una sola frase. En su silencio atónito, vi el pánico real en sus ojos por primera vez. El pánico de alguien que se da cuenta de que se ha quedado sin opciones, sin lugares a donde huir.
Ya no era el hermano mayor protector de mi infancia, ni el matón arrogante del último mes. Era solo un hombre perdido. Aproveché ese silencio, el espacio que la verdad había abierto entre nosotros. Di un paso hacia él, no de forma amenazante, sino para cerrar la distancia física y simbólica que había mantenido. Anoche, en medio de tu fiesta, cuando intenté hablar contigo, me dijiste que si no me gustaba que me fuera yo. Y lo hice, Ricardo. Tuve que pagar un hotel para poder dormir, para escapar de la invasión en mi propia casa. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la habitación. Hice lo que me dijiste. Pero ahora he vuelto, y el que se va a ir, el que va a tomar sus cosas y marcharse, eres tú. El período temporal acaba de terminar. Cada palabra era una losa, construyendo un muro definitivo entre su caos y mi paz. El pánico en su rostro se convirtió en desesperación. Su mirada se desvió hacia la puerta de mi habitación, donde dormían sus hijos. No puedes hacerme esto, Mateo. No puedes echarnos a la calle. ¿A dónde se supone que voy a ir? Piensa en los niños. Era su último recurso, el escudo humano de sus propios hijos. Y por un segundo me dolió. Me dolió por Leo y por Mía. Dos almas inocentes atrapadas en el torbellino de la incompetencia de su padre. Sentí una punzada de la vieja culpa, el tirón de la obligación familiar. Pero entonces recordé el silencio de la habitación del hotel, la certeza fría que había encontrado en la soledad. Protegerlos a ellos no podía significar destruirme a mí mismo. Mi supervivencia emocional dependía de esta decisión. He pensado en ellos, Ricardo. He pensado en ellos cada día durante el último mes, mientras limpiaba su desorden, y me aseguraba de que tuvieran comida en la mesa, porque tú estabas demasiado ocupado sintiendo lástima por ti mismo. Mi voz se endureció ligeramente, pero mantuve el control. Su situación me rompe el corazón, pero es tu responsabilidad, no la mía. Ya no puedo ser tu red de seguridad. Tienes que empezar a ser un padre para ellos, y eso no va a suceder mientras vivas aquí, a mi costa, sin consecuencias. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, dejando entrar el aire fresco del pasillo. El gesto fue inequívoco. Era el final. Me detuve junto a las maletas y lo miré por última vez. La lucha había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una resignación vacía. Estaba derrotado. Tienes una hora para despertar a los niños, recoger lo que falte y salir de mi apartamento, le dije, mi tono final y sin posibilidad de negociación. Cuando te vayas quiero que dejes la copia de mis llaves sobre la mesa de centro, junto a tu factura. Señalé de nuevo el papel, ahora un símbolo no de una deuda monetaria, sino de la cuenta final de su abuso. Él asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. No dijo nada más. No había nada más que decir. Me di la vuelta y fui a mi balcón, cerrando la puerta de cristal detrás de mí para darle el espacio para irse, pero sobre todo para dármelo a mí mismo para respirar. Desde el balcón, el aire de la mañana se sentía limpio y fresco, un contraste brutal con la atmósfera viciada que había dejado atrás en la sala. Observaba el tráfico de Brickell moverse abajo, un río de vidas ordenadas y con propósito, mientras la mía estaba en pausa, esperando el desenlace de una guerra silenciosa. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. Escuchaba los sonidos apagados a través del cristal, el murmullo de Ricardo despertando a los niños, el ruido sordo de un cajón al cerrarse, el roce de la tela al ser metida a la fuerza en una maleta. No había gritos, no había discusiones, solo el sonido de una vida siendo desmantelada y empaquetada. La calma que sentía no era paz. Era el vacío que queda después de una explosión, una quietud tensa y expectante. Sabía que él intentaría algo más. No se rendiría tan fácilmente. Estaba esperando la última batalla. El sonido de la puerta de cristal deslizándose me hizo girar. Ricardo estaba allí, con los ojos rojos e hinchados no por el alcohol, sino por una desesperación que nunca le había visto. Los niños estaban detrás de él, Mía aferrada a su pierna, con la carita llena de confusión. «Mateo, por favor», comenzó. Su voz era un susurro ronco, despojado de toda su arrogancia anterior. «No puedes hacer esto. Cometí un error. Una estupidez. Lo sé, pero somos familia. ¿Recuerdas cuando papá murió? Juramos que siempre nos cuidaríamos el uno al otro.
¿Vas a romper esa promesa por una fiesta estúpida? Usó el recuerdo de nuestro padre como un arma. La última bala en su cargador de manipulación. Fue un golpe bajo, diseñado para apelar a la culpa y a la historia que nos unía, la misma historia que él había pisoteado sin piedad. Por un instante, la imagen de mi padre en el hospital, haciéndonos prometer que seríamos el apoyo del otro, brilló en mi mente y me hizo flaquear. El dolor de esa pérdida era un lazo profundo entre nosotros, pero entonces la imagen fue reemplazada por la visión de mi propia humillación la noche anterior, por los extraños en mi casa, por su risa condescendiente. La promesa era sobre cuidarnos, no sobre permitir que uno destruyera al otro. Respiré hondo. El aire fresco me ancló en el presente. Esa promesa se rompió anoche, Ricardo. Respondí, mi voz firme, sin rastro de duda. Se rompió cuando me dijiste que si no me gustaba lo que hacías en mi propia casa, el que tenía que irse era yo. Te tomé la palabra. Ahora, te lo digo yo a ti. Ya no me gusta esto. Esta es mi casa. Y te tienes que ir. La inversión de sus propias palabras lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. No había argumento contra eso. Era su propia lógica, su propia crueldad de vuelta en su cara. Vio que la puerta de la manipulación emocional se había cerrado para siempre. Entonces Leo, el mayor de sus hijos, dio un paso al frente. «Tío Mateo, ¿por qué nos vamos? ¿Ya no nos quieres aquí?» Su vocecita inocente fue una daga directa a mi corazón. Me agaché a su altura, evitando la mirada de Ricardo. «Claro que te quiero, campeón. A ti y a mí, muchísimo», le dije en voz baja, asegurándome de que me mirara a los ojos. «Esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto es algo entre tu papá y yo. Él los va a llevar a un lugar nuevo». La mentira me supo amarga, pero era lo único que podía decir para protegerlos. Esa fue la rendición final de Ricardo. Ver que ni siquiera el llanto silencioso de sus hijos podía quebrar mi resolución, lo desinfló por completo. La lucha se extinguió de sus ojos, dejando solo un vacío gris y agotado. Asintió para sí mismo, un gesto casi imperceptible de derrota. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y regresó al apartamento. Escuché los últimos sonidos de su partida, el cierre de la última maleta, el susurro de instrucciones a los niños, el ruido de las ruedas de plástico de las maletas rodando por el suelo de madera. Cada sonido era un paso hacia mi liberación. Me quedé en el balcón unos minutos más, dándoles tiempo, dándome tiempo a mí mismo para procesar la enormidad de lo que acababa de hacer. Había elegido mi paz por encima de mi sangre. Cuando volví a entrar, la escena estaba preparada para el acto final. Ricardo estaba de pie junto a la puerta abierta, rodeado de sus maletas, y con sus dos hijos a cada lado, sus pequeñas manos agarrando las suyas. El apartamento detrás de mí estaba en silencio, limpio y lleno de luz. El espacio que él estaba a punto de ocupar en el pasillo se sentía oscuro y lleno de incertidumbre. Nos miramos a través de la sala, una distancia que se sentía como un abismo insalvable. Ya no éramos los dos niños de la foto en la playa, éramos dos extraños, definidos por las decisiones que nos habían llevado a este preciso momento. La tensión era tan densa que podía sentirla en mi piel, una estática que precedía al corte final. Sin decir una palabra, caminé hacia él y extendí mi mano con la palma hacia arriba. No era un gesto de paz ni de despedida, era una demanda silenciosa. Él entendió de inmediato. Su mirada bajó a mi mano y luego a su propio bolsillo. Dudó por una fracción de segundo, un último espasmo de resistencia. Luego, con un movimiento lento y pesado, sacó la copia de las llaves de mi apartamento. El metal brilló bajo la luz antes de que las dejara caer en mi mano. Sentí su peso, frío y sólido. Era el peso de la confianza traicionada, ahora de vuelta. El peso de mi hogar, de mi vida, regresando a mis manos. Cerré el puño alrededor de ellas, el símbolo definitivo de que el control era una vez más, completamente mío. Su mirada se desvió hacia la mesa de centro, donde la factura impresa de 1587 seguía reposando, un silencioso testigo de su parasitismo. «No tengo ese dinero, Mateo», murmuró, su voz apenas audible. Era una confesión, no una excusa. Lo miré directamente a los ojos, sin rastro de ira, solo una finalidad tranquila. «Lo sé», respondí,
No lo quiero. Nunca se trató del dinero. Solo quería que vieras en blanco y negro el precio de la confianza que rompiste. Quería que tuvieras un recibo de lo que perdiste hoy. Esas palabras parecieron encogerlo, quitándole el último aire de su postura. El documento no era una deuda financiera, era el epitafio de nuestra relación tal como la conocíamos. Asintió de nuevo, esta vez con una finalidad sombría. Agarró las manijas de las maletas y miró a sus hijos. «Vamos», les dijo suavemente. Cruzaron el umbral sin mirar atrás. Vi sus espaldas, mientras se alejaban por el pasillo hacia el ascensor. No sentí el impulso de decir nada más. No había despedidas que dar, ni buenos deseos que ofrecer. Solo un final necesario. Esperé hasta que el sonido de sus pasos y las ruedas de las maletas se desvaneció por completo. Luego, con un movimiento lento y deliberado, cerré la puerta principal de mi apartamento. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar resonó en el silencio. Un clic metálico que sonó como la palabra fin. Me apoyé contra la puerta, con las llaves todavía apretadas en mi puño, sintiendo el metal clavarse en mi piel. El silencio en el apartamento era absoluto, abrumador. Era el silencio por el que había anhelado durante semanas, pero ahora se sentía extrañamente pesado, lleno del fantasma de lo que acababa de suceder. No sentí una explosión de alegría ni de triunfo. Sentí un alivio inmenso, profundo y agotador, mezclado con una punzada de tristeza por esos dos niños y por el hermano que había perdido mucho antes de esa mañana. Lentamente abrí la mano y miré las llaves. Eran solo un trozo de metal, pero en ese momento eran la prueba de que había luchado por mí mismo y había ganado. Recorrí con la mirada mi sala de estar. Estaba impecable, ordenada, bañada por el sol de la tarde que entraba por las ventanas. Cada cojín en su lugar, cada superficie limpia. Era mi santuario de nuevo. Caminé hasta la estantería y abrí el cajón donde había guardado la foto de nosotros de niños. La saqué y la miré por un largo rato. El niño que me abrazaba protectoramente en esa playa se había ido, reemplazado por un hombre que tuve que expulsar de mi vida para poder sobrevivir. Con un suspiro, volví a guardar la foto en el fondo del cajón. No era un recuerdo que quisiera ver en este momento. Era hora de crear nuevos recuerdos, en mi propio espacio bajo mis propias reglas. La paz finalmente había comenzado. Apoyado contra la puerta, el silencio del apartamento era tan denso que casi podía oír el latido de mi propio corazón. No era un silencio pacífico, al menos no todavía. Era el silencio de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado, cargado con el eco de las palabras no dichas y las emociones reprimidas. Caminé lentamente por la sala, pasando mis dedos por el lomo del sofá, por la superficie fría de la mesa de centro. Todo estaba en su lugar, exactamente como yo lo había dejado. Era mi espacio, mi santuario, y finalmente, después de un mes de asedio, lo había recuperado. El alivio era tan abrumador que me sentí mareado. Una mezcla agotadora de victoria y una profunda y punzante tristeza por todo lo que se había roto para llegar a este punto. Mi primer instinto fue llamar a Sofía, pero en lugar de eso, caminé hacia las grandes ventanas que daban al balcón y las abrí de par en par. Una ráfaga de aire fresco y húmedo de Miami entró, barriendo los últimos vestigios del olor a alcohol rancio y la tensión sofocante. Era como si el apartamento mismo estuviera exhalando, liberando el veneno que lo había contaminado. Puse mi lista de reproducción de jazz tranquilo, la música que no había podido escuchar en semanas, y el sonido suave de un saxofón llenó el espacio. Fue un acto simple, casi trivial, pero se sintió como una declaración de independencia. Solo entonces, con mi música sonando y el aire fresco circulando, saqué mi teléfono y marqué su número. Necesitaba que mi primera acción en mi hogar recuperado fuera algo solo para mí. Y bien, respondió Sofía, su voz una mezcla de ansiedad y esperanza. No necesité decir mucho. Se fue, le dije, y el peso de esas dos palabras pareció levantar una carga de mis hombros. Escuché su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti, Mateo. Sabía que podías hacerlo. Se ofreció a venir de inmediato, a traer pizza y vino para celebrar, pero le pedí que no lo hiciera. Gracias, Sophie, de verdad, pero creo que esta noche
Solo necesito estar solo aquí. Necesito recordar cómo se siente este silencio. Ella entendió perfectamente. Tómate tu tiempo, pero que sepas que no estás solo. Colgamos, y su apoyo se sintió como un ancla. La prueba de que romper un lazo tóxico no significaba quedarse completamente solo en el mundo. Unos días después, me senté en mi escritorio para revisar mis finanzas. La habitación de hotel, las facturas infladas y el mes de gastos excesivos habían dejado una abolladura considerable en mis ahorros. Miré el extracto de mi cuenta bancaria con una mueca, pero extrañamente no sentí pánico, sentí control. Era un problema que yo podía solucionar. Era mi problema. Vi la hoja de papel con el desglose de los 1.587 que le había entregado a Ricardo, que había dejado sobre el escritorio. La tomé, la leí una última vez y sin dudarlo la rompí en pedazos pequeños y los dejé caer en la papelera. Su propósito estaba cumplido. No era un arma para usar en el futuro ni un recordatorio de rencor. Era simplemente la evidencia de una lección aprendida, y ya no la necesitaba. La llamada que esperaba llegó una semana después. Era mi tía, la hermana de mi madre. Su voz estaba cargada de una decepción cuidadosamente ensayada. «Mateo, tu hermano me llamó. Está destrozado. No puedo creer que echaras a tu propia sangre y a tus sobrinos a la calle». Escuché su versión de la historia. La narrativa de víctima que Ricardo sin duda había perfeccionado. En el pasado, esa llamada me habría llenado de culpa y me habría hecho dudar. Pero ahora, algo había cambiado. Con una calma que la sorprendió, le conté mi versión. No grité, no me justifiqué. Simplemente expuse los hechos. La fiesta, la humillación, la mentira sobre su esposa. Tía, quiero a mi hermano, pero no voy a permitir que me destruya. Mi puerta está cerrada para él hasta que decida buscar ayuda de verdad. Y te pido que respetes mi decisión. El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. La frontera estaba trazada. A través de esa misma llamada, me enteré de que Ricardo y los niños se estaban quedando temporalmente en casa de un viejo amigo de la universidad. Mi tía lo dijo como si fuera una tragedia, pero para mí fue una confirmación. Estaba repitiendo el ciclo, saltando de un anfitrión a otro, sin enfrentar nunca la raíz de sus problemas. No sentí ninguna satisfacción al saberlo, ninguna alegría por su desgracia, solo una profunda y resignada tristeza. Me di cuenta de que mi decisión no había sido solo para salvarme a mí mismo, sino también la única forma en que él podría, quizás algún día, tocar fondo y empezar a subir. Pero ya no era mi responsabilidad asegurarme de que lo hiciera. Había soltado la cuerda. Si se hundía o nadaba dependía enteramente de él. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Leo y Mía. Ellos no tenían la culpa de nada de esto. Rastreé a Ana, la esposa de Ricardo, a través de las redes sociales y le envié un mensaje cauto, explicándole que quería ayudar a los niños directamente. Su respuesta fue sorprendentemente cálida. Estaba cansada pero agradecida. Me contó que se estaba quedando con sus padres y tratando de reconstruir su vida. Acordamos que, en lugar de darle dinero a Ricardo, yo abriría una cuenta de ahorros para la educación de los niños, a la que solo ella y yo tendríamos acceso. Fue la solución perfecta. Me permitió cumplir mi papel de tío y cuidar de ellos sin permitir que mi ayuda fuera interceptada y mal utilizada por su padre. Era compasión con límites, una lección que me había costado muy cara. Ha pasado un mes. Es viernes por la noche. La brisa del océano entra por la puerta abierta del balcón, moviendo suavemente las cortinas. El apartamento está en silencio, salvo por el suave murmullo de la ciudad abajo y la misma lista de reproducción de jazz que puse el día que Ricardo se fue. Estoy en mi escritorio, pero no revisando facturas. Estoy trabajando en un proyecto de programación personal, una idea que había tenido durante meses, pero que nunca tuve la energía mental para empezar. El flujo de concentración es fácil, ininterrumpido. Más tarde Sofía vendrá a cenar, no para celebrar una victoria, sino simplemente para compartir una noche tranquila entre amigos. La paz que tanto anhelaba ya no es una fantasía, es mi nueva y preciada realidad. De pie en el balcón, con una bebida fría en la mano, miro las luces de los rascacielos de Brickell que se extienden ante mí. La cicatriz de lo que pasó sigue ahí,
Un recordatorio sutil bajo la superficie de mi nueva calma. Pero ya no duele. Es un mapa de la batalla que libré por mi propio bienestar. No odio a Ricardo. Siento una especie de lástima distante por el hombre perdido en el que se ha convertido. Pero la abrumadora sensación es de gratitud. Gratitud por mi fuerza, por mi amiga, y por este espacio que ahora es verdaderamente mío, en cada centímetro cuadrado. El sonido del cerrojo de mi puerta ya no es un final, sino un comienzo. Es la prueba de que a veces la acción más amorosa que puedes hacer, especialmente por ti mismo, es cerrar la puerta. A veces, la lección más difícil que aprendemos es que el amor y la sangre no son un cheque en blanco para el abuso. Crecemos creyendo que la familia es un refugio incondicional, un lugar donde siempre seremos aceptados. Pero la vida me enseñó de la manera más dura que a veces ese mismo refugio puede convertirse en una jaula. La lealtad familiar es una de las fuerzas más poderosas que existen, pero cuando esa lealtad te pide que te sacrifiques a ti mismo, que renuncies a tu paz y a tu dignidad, deja de ser una virtud y se convierte en un veneno. El verdadero acto de amor, el más importante, es el que te tienes a ti mismo, y ese amor exige que protejas tu propio bienestar, incluso si eso significa alejarte de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Nos enseñan a sentirnos culpables por poner límites. La palabra egoísta se convierte en un arma que otros usan para mantenernos atrapados en dinámicas tóxicas. Durante semanas me ahogué en esa culpa, creyendo que mi deber como hermano era aguantar, soportar y sacrificarme en silencio. Pero mi historia me enseñó que la obligación más grande que tenemos no es con los demás, sino con nuestra propia salud mental. Mi apartamento no era solo un conjunto de paredes y muebles, era la manifestación física de mi esfuerzo, mi santuario, y permitir que fuera profanado en nombre de una obligación familiar mal entendida fue la mayor traición que pude cometer contra mí mismo. Aprender a decir no sin sentir culpa no es egoísmo, es un acto de supervivencia fundamental. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió, no llegó con un grito. No fue una explosión de ira, ni una confrontación dramática. Llegó en el silencio de una habitación de hotel impersonal, en la calma fría de la mañana siguiente. Fue una decisión silenciosa y firme, tomada en soledad, y ahí radica la verdadera lección. El poder no siempre está en la voz más alta. A veces, la declaración más fuerte que puedes hacer es una acción tranquila y definitiva. Dejar de discutir, dejar de suplicar, dejar de esperar que la otra persona cambie y simplemente actuar para protegerte. La gente que se beneficia de tu falta de límites rara vez los respetará si solo se los pides. Tienes que construirlos tú mismo, ladrillo por ladrillo, con acciones que demuestren que tu paz ya no es negociable. La frase que mi hermano me lanzó esa noche, «Si no te gusta, vete tú», fue diseñada para aniquilarme, para hacerme sentir como un extraño en mi propia vida. Fue el resumen de su arrogancia, la creencia de que mi espacio le pertenecía. Pero la vida tiene una forma irónica de darle la vuelta a las cosas. Esa misma frase se convirtió en mi catalizador. Me fui, sí, pero solo para encontrar la fuerza para volver y reclamar lo que era mío. La verdadera fortaleza no consiste en soportar el maltrato con una sonrisa, sino en tener el valor de mirar a la cara a la injusticia y decir basta. Es entender que tu hogar, ya sea físico o emocional, tiene reglas, y la primera de ellas es el respeto. Si esa regla se rompe, tienes todo el derecho del mundo a mostrar la puerta de salida. El camino después de una decisión así no siempre es fácil. No sentí una euforia inmediata, sino un alivio agotador mezclado con una profunda tristeza. Romper un lazo familiar, por tóxico que sea, duele. Es un duelo por la relación que desearías haber tenido, por el hermano que recordabas de la infancia. Pero esa tristeza es parte del proceso de curación. Es el precio que a veces hay que pagar por la paz. Con el tiempo, ese dolor se desvanece y es reemplazado por un profundo respeto por ti mismo. Te das cuenta de que al cerrar esa puerta, no perdiste a una familia, te encontraste a ti mismo. Y la tranquilidad que encuentras en tu propio espacio, bajo tus propias reglas, vale cada lágrima y cada momento de duda. Si estás viendo esto
y algo en mi historia resuena contigo, si te sientes atrapado en una red de obligación y culpa, quiero que sepas algo. Tu paz importa. Tu bienestar no es un lujo, es una necesidad. No estás siendo egoísta por querer un espacio seguro, ya sea físico o emocional. No estás siendo una mala persona por establecer un límite para protegerte. A veces las personas que amamos son las que más nos lastiman, no siempre por maldad, sino por su propio caos. Pero su caos no tiene por qué convertirse en tu tormenta. Tienes el poder y el derecho de calmar tus propias aguas, incluso si eso significa navegar solo por un tiempo. Eres más fuerte de lo que crees y mereces sentirte en paz en tu propia vida. Mi historia terminó con una puerta cerrada, pero esa puerta abrió un nuevo capítulo de respeto propio y tranquilidad para mí. Si mi viaje te ha hecho reflexionar o te ha dado una pizca de la fuerza que necesitas, me encantaría saber de ti. Deja un comentario contándome tu propia experiencia o simplemente desde dónde me estás viendo. Suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales de resiliencia, historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reclamar nuestra vida. Créeme, no querrás perderte las lecciones que aprendemos cuando finalmente decidimos poner nuestras propias reglas.